Hola, hola a todos, ¿cómo están? Déjenme prender mi cámara. Bienvenidos, comunidad CIAT, bienvenidos a todos. Les agradezco por unirse a este evento online. Para todo el equipo CIAT y en particular para mí es un momento muy especial porque estamos lanzando oficialmente nuestra herramienta SY Support. Este lanzamiento es el resultado de uno de nuestros nuevos servicios, nuestra fábrica de desarrollo de software a la medida. Un proyecto que comenzó como una idea y hoy es una realidad. Lo más emocionante de SY Support es que ya están unas compañías utilizando este software y nosotros internamente. Hemos visto grandes beneficios en estas compañías, por eso la queremos compartir con ustedes para que también puedan aprovechar sus beneficios. Y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Voy a presentar a los panelistas que nos van a atender el día de hoy y quiero empezar por una persona muy especial que empezó con este software. Para hablar más a fondo de esta herramienta va a ser Stephanie Telles, quien es responsable de la mesa de soporte o de ayuda en CIAT. Desde el inicio ella ha estado involucrada en este proyecto, comprendiendo de primera mano los desafíos y operativos que hay y cómo esta herramienta ha transformado la gestión de nuestros clientes. Más adelante ella les mostrará todos los detalles. Gracias, Stephanie, por participar en este desarrollo y por definir gran parte de los procesos que están en SY Support. Además, como saben, siempre nos hemos distinguido por invitar a expertos, panelistas, que aporten algo más de conocimiento y no solo de tecnología. Este año nos acompaña Federico Rubli Kaiser, un destacado economista con una trayectoria impresionante. Federico es economista del ITAM, con un posgrado en Columbia University y actualmente es asesor, consultor en Mac Asesores. Es autor de 4 libros que hablan sobre comercio y finanzas internacionales, políticas económicas y transparencia bancaria. También es columnista en El Economista y miembro de diversos comités como IMEF, perdón, COMEXI, ANTAD, Coparmex y CESP. Gracias, Federico, por acompañarnos el día de hoy. Y pues, si bien damos inicio a este webinar, y les recuerdo que estamos en vivo, el webinar está dividido en 2 partes. Primero, vamos a hablar de nuestra solución, del lanzamiento de Web Support, y les repito, es resultado de nuestro nuevo servicio que es la fábrica de desarrollo de software a la medida. Vamos a hablar de qué es los problemas que atiende esta solución o que resuelve, la solución per se, características de la solución, beneficios claves y un call to action para que podamos interactuar con ustedes más adelante. En la parte 2, Federico nos hablará las perspectivas económicas y la relación bilateral entre México y Estados Unidos, o con Estados Unidos que tenemos, que es un tema algo caliente en las redes hoy día. Nos va a hablar de los fundamentos para la relación México y Estados Unidos. Inflación en los Estados Unidos que a todos nos pega, indirecta o directamente, políticas monetarias de la Fed y del Banco de México, tipo de cambio y principales factores que originan la incertidumbre y variabilidad de las expectativas. Y les repito, estamos en línea, estamos en vivo y no duden en compartir cualquier duda, comentario que tengan pues, en el chat. Mi equipo y un servidor los estaremos atendiendo con las preguntas que tengan. Y pues bien, sin más, por favor, Stephanie, te cedo la palabra para que nos puedas explicar un poco más sobre SY Support. Gracias. Ok, bueno, pues gracias por su tiempo, gracias por el espacio. Lo que yo les voy a presentar es qué es SY Support, para qué nos sirve, cuáles son sus beneficios, cómo es que esta herramienta me va a ayudar a mí en mi operación y cómo es que nace. Antes de comenzar, vamos a entender cómo es que surgió esta herramienta. Y nace de una necesidad propia, decía, y es que a fin de mes nos llevaba mucho tiempo la gestión administrativa para consolidar la información de todas las actividades que se habían realizado, tanto en proyectos como en mesa de soporte,
para poder llegar a la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar. Con esta necesidad se fecunda una idea y el objetivo era automatizar estas tareas para reducir el margen de error y tener el cierre mensual en un menor tiempo. Entonces, para ello se trabajó en la arquitectura de la solución, se presentó, al negocio le hizo sentido y empezamos a trabajar. Y les haré una analogía. La necesidad era pequeñita. En realidad lo que nosotros buscábamos era solamente poder gestionar nuestras actividades y poder hacer un cierre mensual más rápido. Y lo que queríamos era un cuarto. Y para ese cuarto había que hacer un había que preparar el terreno, había que hacer cimientos para poder llegar a ese cuarto, a llegar a pegar tabiques. Pero cuando vimos el cuarto, quisimos ir a un siguiente nivel porque funcionaba perfecto. Pero entonces ya no queríamos un cuarto, queríamos una casa. Y empezamos con el ponle aquí, quítale aquí, y después ya lo pusiste, pero ahora mejor no. Y empezamos a tener nuevas ideas, nuevas necesidades, y pasamos un primer nivel y después un segundo nivel. El caso es que la herramienta se robusteció tanto que se convirtió en un producto por el que hoy estamos aquí para presentarles nuestra herramienta de SWI Support, porque después el siguiente paso fue, ¿cómo le vamos a llamar? Había que ponerle nombre. Entonces, este producto lo pulimos, lo mejoramos, nosotros lo probamos, lo utilizamos. Y entonces hoy ya lo comercializamos, ya tenemos clientes que están en productivo y que se están viendo beneficiados con nuestro sistema. Y no voy a decir que terminamos, porque seguimos aprendiendo, seguimos mejorando y creciendo en cada área de oportunidad. Y es una herramienta que tiene constantes actualizaciones. Ahora voy a pasar a hablar de los ejemplos antes de SY Support. ¿Cuáles eran los problemas que presentábamos? Y ahí les voy a pedir de favor que participen con nosotros. Si los problemas que yo les voy a compartir les hacen sentido, les resuenan o ustedes tienen otras dificultades en su operación. Y bueno, vamos a comenzar. Ojo, que aprendamos a trabajar y resolver con lo que tenemos no quiere decir que no tenemos un problema. Veremos la gestión manual. Cómo es que se vuelve un problema la gestión manual? Como les decía, a fin de mes, tener que consolidar la información para poder llegar al número de la cuenta por cobrar y por pagar. Y al consolidar cada información de los proyectos y de la mesa de soporte, cada caso tiene sus propias peculiaridades, ya que cada escenario es diferente y con diferentes, por ejemplo, los proyectos y la mesa de soporte tienen diferentes tarifas, cada labor. Y entonces en ocasiones también el plan de pagos de un proyecto se nos mueve porque van surgiendo nuevas cosas en la operación. O sea, no todo el tiempo podemos ir lineales. Y todos estos cálculos, que se hacían manuales, aumentaban el margen de error y nos llevaban mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Teníamos menos tiempo para dedicarle a la operación y más tiempo en actividades de escritorio. Entonces, pues esto, era un problema para nosotros, lo que aumentaba el margen de error. Y otro problema, no sé si a ustedes también les resuene, recibir las solicitudes de servicio por medio de correo electrónico. Y esto porque no contamos con una plataforma que nos ayuda con la gestión de los tickets. Y hacemos el seguimiento por medio de correo. Y les voy a dar un ejemplo. Imaginemos un usuario que envía un correo al departamento de TI el día lunes. El departamento de TI lo recibe y lo contesta hasta el día martes. Pero el usuario que creen que salió de vacaciones 2 días y aparte es un usuario que recibe muchos correos electrónicos. El resultado es que no tenemos el estatus del ticket. La sensación del usuario es que TI no contesta y por el otro lado, TI no le dio el seguimiento puntual y tampoco tuvo gran importancia en responderlo el lunes porque sabe que el usuario no contesta. O sea, sí levanta una solicitud, pero no le da seguimiento. Ahí perdemos trazabilidad, no tenemos un control interno y tampoco tenemos un registro sustentable
de cuánto tiempo le está llevando a tu operación la gestión de una mesa de soporte. Y planteemos un escenario aún peor. El usuario, al sentirse ignorado, se pone proactivo y mueve algo en el sistema que acaba complicando las cosas. Y ahora ya no solamente tenemos una incidencia, tenemos dos. Y bueno, pasemos a otro problema. En los proyectos existen varias personas involucradas. La información se comunica por medio de correo electrónico, la documentación también queda en los correos electrónicos o incluso cuando queremos vernos muy ágiles y rápidos y queremos mandar la información, ocupamos ya mucho el celular y al estar compartiendo la información desde nuestro celular, estamos teniendo una fuga de información muy grande y una pérdida en nuestra documentación. Al tener una pérdida en nuestra documentación, ¿por qué digo que una pérdida? Porque el usuario se puede ir, puede cambiar de área, por alguna razón ya no se encuentra en la compañía, hicieron un repositorio, pero el que daba los accesos ya no está. Y la información que tú tienes en un proyecto tiene un costo. O sea, el costo del proyecto ya incluye tu documentación. Si tú la pierdes, ya perdiste. De entrada, ahí ya perdiste. Y posteriormente, si después tienes una incidencia o tienes que hacer una mejora, te van a pedir tu documentación. Y si no la tienes, la otra persona, el otro consultor va a tener que empezar desde indagar en la exploración y el análisis. Y ese análisis te va a costar. Entonces, ya pagaste una documentación una vez, vas a tener que pagar para que ahora empiecen con un análisis que ya tendríamos que tener y no solamente se pierde económicamente, también pierdes tiempo y el tiempo también tiene un costo. Estas situaciones que yo les planteo, tanto en la administración como en el soporte, como en los proyectos, son situaciones que nos van vulnerando y aumentan nuestro margen de error. Otro ejemplo tenemos el retraso en cobros y pagos. Entonces, voy a darles un ejemplo. Tenemos pagos que constantemente hacemos cada semana, cada mes, con proveedores que usualmente trabajamos. Pero ¿qué creen que ahora tuvimos un proveedor único por una situación? O es un proveedor nuevo y por alguna razón se me pasó solicitar su pago. Bien, si lo puedo patear para la siguiente semana, pero mal si por esta falta de pago se detuvo el servicio o la entrega de un bien necesario para que pudiera continuar con mi proyecto. Entonces, esta parte ya está afectando directamente mi operación y el cumplimiento de mis objetivos. Ahora veamos el lado de los clientes. La operación se enfoca en lograr el objetivo, estar a tiempo en los proyectos, dar un buen servicio en el soporte, pero de pronto dejamos de ver la cuenta por cobrar. Y no sé si han escuchado la palabra de cuentas incobrables, porque nos dedicamos a trabajar y la pregunta es, ¿qué sentido tiene terminar un proyecto, brindar un servicio de soporte que no se cobre? Entonces, y bueno, por último, ya nada más para terminar con mis ejemplos, herramientas desconectadas. Por un lado, tenemos las solicitudes de servicio por un correo, la gestión de pagos nos ayudamos con unas hojas de Excel y la comunicación la hacemos por correos, por llamadas, por mensajes. Este conjunto de todas estas cosas nos va llevando a tener falta de visibilidad, lo que crea una laguna tremenda en nuestra información y que nos impacta en la operación para tomar decisiones y, por supuesto, en el costo. Ahora vamos a hablar de lo que es SY Support como solución a estos problemas que tenemos, que es la gestión de actividades por proyecto, la gestión de una mesa de soporte con una plataforma de tickets y la gestión de sus actividades, la gestión administrativa de la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar, o sea, la parte administrativa, juntamos la operación, pero no dejamos de ver la parte administrativa. Y también tenemos lo que es un apartado, que son un expediente de colaboradores. ¿Qué es lo que tiene este expediente? Pues tiene la información del personal,
sus números de emergencia, su currículum, el contrato, el RFC, su número de seguridad social. Y pues esto es lo que básicamente son los cuatro pilares de la solución y nos preguntaremos, ¿dónde se aloja la herramienta? Ah, bueno, este software se hospeda en SY Cloud. Es un producto que también es de CIA y al estar en la nube tienes acceso en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Tus datos están protegidos, con cifrado, copias de seguridad automáticas y actualizaciones constantes. Resumimos, tu información está segura. Ahora sí vamos a ver como solución qué es lo que nos trae la herramienta para el seguimiento de nuestros proyectos. ¿Qué vas a tener? Vas a tener la información a la mano. Vas a tener una ficha donde viene la información desde cómo se llama tu proyecto, quién es el cliente, cuál es el valor económico de tu proyecto. Vas a tener un partner, quién es, cuánto te va a costar, con qué razón social vas a facturar, ¿cómo es tu plan de pago? Si va a ser un pago continuo cada mes o va a ser por tiempo en materiales o va a haber un plan de pagos específico por porcentaje. Una breve descripción de qué trata ese proyecto. Vas a tener la información general de todo tu proyecto. Y después de ahí también pues ya viene lo que es la asignación. Identificar para este proyecto qué roles necesito. Y de esos roles, quién está asignado en este proyecto. Vas a poder llevar el control de tus actividades. Y a lo mejor hay actividades que no quieras estar registrando porque ya sé cuánto voy a cobrar y cuánto voy a pagar. Y no me interesa que se estén registrando esas actividades. Me interesa que se estén registrando los avances y que se estén teniendo los entregables en tiempo y forma. Ok, entonces no es necesario que lleves ese control de actividades, pero si también llevas esa parte de tu proyecto con tu propio personal, ¿en cómo te ayuda esta parte de las actividades? Ah, bueno, que tú sepas dónde se encuentra tu personal, que puedas identificar las cargas de trabajo. Por eso es importante la parte de la gestión de las actividades. Vas a tener un módulo donde vienen tus riesgos y tus avances. Y en tus riesgos vas a ir identificando los riesgos que se van presentando, qué prioridad tienen, qué impacto tienen. Y no solamente es un registro de riesgos, es un aprendizaje, ya tuvimos el riesgo, lo resolvimos y cómo es que lo mitigamos. Y toda esa historia va quedando en un solo lugar. Y posteriormente, pues también tenemos lo que son los avances. Usualmente lo que yo veo es que se mandan reportes semanales del avance. Aquí lo que vas a tener es que en esta plataforma vas a tener identificados todos tus avances. Si te quedó duda de algo anterior, no te tienes que ir a buscar ningún archivo, ningún correo. Vas a tener la información en tiempo y vas a ver todos tus avances, como desde el primero que pusiste hasta el último. ¿En qué periodo fue? ¿Cuál fue el porcentaje de avance? ¿Cuáles fueron los logros, los pendientes que quedaron y los próximos entregables? Vas a tener identificado y va a ser muy claro para ti lo que es tu plan de pagos en cuanto a clientes, proveedores y también en cantidades, no solamente en periodos de fechas, sino también las cantidades en ingresos, egresos. Y algo bien importante, y creo que esta parte le da mucho valor a la herramienta, un repositorio de documentos. ¿Cuándo lo vamos a empezar a utilizar? Desde que nosotros tenemos una propuesta. Cuando tenemos una propuesta económica, es una información sensible que no la puede ver todo el mundo. Pero ¿qué hacemos? La dejamos en nuestro correo, la dejamos en nuestros archivos. ¿Qué buscamos? Que tu información de principio a fin quede en un solo lugar. Y me vas a decir, híjole, pero ¿cómo van a ver toda esa información? Esa parte ya la pensamos. Y es que puedes subir tu información sensible y solamente el administrador la puede ver. Solamente esa información va a estar disponible para ti, pero va a estar involucrada donde tienen todos los demás documentos. Pero lo que son los documentos que subas como las minutas de lo que vieron del proyecto, los entregables que están haciendo, el plan de trabajo. Esa información sí es importante que esté disponible, el plan de trabajo para todo el mundo. Entonces, esa parte todos la pueden ver, pero toda tu documentación la tienes en un solo lugar. Y entonces pasamos a lo que son en la mesa de ayuda. ¿Cómo te ayuda nuestra herramienta en tu mesa de ayuda? Ah, bueno, que ya vas a tener una plataforma donde vas a gestionar tus servicios por medio de un ticket.
y vas a llevar el control de tus actividades, de tus consultores, ya sea tu personal interno, si requieres proveedores externos. La información todo el tiempo es clara porque empieza desde, tienes el registro de cuándo se levantó el ticket, quién lo asignó, cuándo lo asignó, a quién se lo asignó, las actividades que realizó el consultor. Y es muy fácil, realmente el registro de actividades no es una actividad maratónica porque lo único que hacen es, ya vienen ahí los filtros, es seleccionar el filtro de la fecha, el tipo de actividad y hacer una breve descripción de qué fue lo que se hizo. Esa información tú no la tienes a fin de mes. Tu cliente no la ve a fin de mes de que tú llegues con que devengaste 100 horas de su bolsa de horas. No. Esa información, tú, el cliente y tu consultor, la pueden ir viendo constantemente porque se va actualizando todo el tiempo. No hay sorpresas. Entonces todo es muy claro y puedes ir llevando el control de tu personal, lo que se está haciendo y todo el seguimiento completo del soporte que se está dando. Y ya nada más para cerrar esta parte, tenemos que cada que se abre un ticket, a la hora de cerrar, el usuario tiene que hacer una evaluación. Muy sencilla. Tiene de 1 a 5 estrellas y califica cómo es que le pareció el servicio. ¿Por qué para nosotros fue importante dejar esto? Porque, insisto, no queremos llegar a hacer una evaluación después de 6 meses. Lo importante es que tú en cada solución puedas ir viendo ese seguimiento y si desde un principio hay algo que no se esté calificando correctamente, tengamos el tiempo de hacer ajustes y no esperar más tiempo para poder empezar a ver qué está pasando y hacer los ajustes que sean necesarios. Y entonces pasamos a lo que son las autorización de actividades. Ya trabajamos en los proyectos, ya trabajamos en el soporte, ahora hay que autorizar actividades. Y esas actividades son las que hicieron el personal interno, los proveedores externos. ¿Qué es lo que vemos en esta información? Un mundo completo, toda la información consolidada en un solo lugar. ¿Qué se hizo, cuándo lo hizo y quién lo hizo? Y entonces yo puedo evaluar si sí proceden esas actividades o no. Por ejemplo, tuvimos una sesión de trabajo que duró 3 horas y el consultor me reporta 5 horas. Platico con él, entonces digo, puedo autorizarte 3 y 2 horas las tenemos que rechazar. O te llegan un registro de horas, pero esas horas no se pueden pagar porque esas horas corresponden a una garantía. Entonces, la autorización de horas está diseñada para que sea en un solo clic, que puedas hacer una autorización muy rápida, pero en este tipo de casos que tienen peculiaridades serán en las que te vas a ir deteniendo, pero solamente serán esos casos. De ahí en fuera, toda la autorización de las actividades es muy rápida. Entonces aquí ya vimos que cómo es que se van a autorizar las horas. Te permite tener el control de toda la información, una transparencia total porque la información es visible constantemente y la confianza que le das a tu cliente porque puede ver todo el tiempo lo que se está haciendo. Y llegamos a lo que es la generación de prefacturas. Nosotros le llamamos generación de prefacturas al dato que nos da el sistema. Es decir, ya trabajamos, ya se hizo la autorización de horas, entonces el sistema en automático nos va a calcular cuánto tengo que cobrar y cuánto es lo que yo tengo que pagar. Y ahí es donde yo digo que la operación se toma de la mano de finanzas. No podemos ir separados porque de pronto nos enfocamos únicamente a trabajar y no vemos la parte de las finanzas. Aquí ya eso no sucede. Ya nos queda claro qué es lo que tengo que cobrar, cuándo lo tengo que cobrar, qué es lo que tengo que pagar y cuándo lo tengo que hacer. Y esa información también la ve finanzas y la va actualizando hasta el punto donde nos dice ya pagué o ya cobré. Y como beneficios clave que tiene la herramienta, vas a tener mayor eficiencia y productividad, un mejor control y trazabilidad de todas tus actividades, proyectos y mesa de soporte, decisiones basadas en datos y vas a mejorar la experiencia con tu cliente. Y también, pues tenemos lo que es la flexibilidad y escalabilidad. ¿Qué es lo que te ofrece SY Support? Te ofrece un estándar que ya vimos que funciona
no solamente con nosotros, sino con otros con otros clientes. Y también cabe mencionar que no solamente esta herramienta está diseñada para consultorías o empresas de tecnología. Esta herramienta está diseñada para todas aquellas empresas que requieran llevar el control de sus actividades, de proyectos y de mesas de soporte. Cuando hablamos de flexibilidades, tenemos un estándar, pero si tú necesitas cubrir una actividad que no esté dentro de nuestro sistema, entonces esta se puede mejorar y le llamamos hacerte un traje a la medida. Es ahí donde tú no solamente te tienes que limitar a lo que tenemos, sino también se puede adaptar, ir adaptando a las necesidades que tú tienes. Y como ya para cerrar, como dato general, quiero compartirles que un estudio de Forest en 2024 señala que las empresas que han implementado la automatización de cuentas por cobrar tienen un ahorro hasta de 35,000 horas administrativas al año. Y que las compañías que cuentan con un sistema de mesa de soporte tienen un incremento de hasta el 60% en la eficiencia operativa y una reducción del 30% en sus costos. Y te dejo con esto. Piensa en el tiempo que puedes ahorrar en tareas repetitivas. Siempre se ha dicho que el tiempo es dinero. Ocupa ese tiempo en actividades que le den valor a tu negocio. Disminuye todas aquellas actividades que representen un alto grado de error. Y ahora pasamos con Federico Rubí. Bienvenido, Federico. Él nos va a hablar de las perspectivas económicas y la relación bilateral con Estados Unidos. Muchísimas gracias, Stephanie. Pues muchas gracias por la invitación a José Miguel y a todo su equipo. Y bueno, un placer poder compartir con ustedes, ¿no? Después de esta interesante plática que nos dio Stephanie, pues vamos a cambiar un poco el chip y vamos a hablar de la perspectiva económica, ¿no? Fíjense que en diciembre, el 10 de diciembre del año pasado, en un reporte yo cité lo siguiente, dije, 2025 será un año marcado por riesgos e incertidumbres. Se desprende que existe el riesgo de una convulsión económica en nuestro país. Bueno, esto fue hace 3 meses. Yo creo que a 3 meses esta expectativa sigue siendo válida y bueno, si acaso el riesgo ha aumentado. Entonces, el tema que yo quisiera compartir con ustedes, pues es precisamente estos riesgos e incertidumbres que tenemos en el panorama económico al día de hoy hacia adelante, ¿no? No quiero ser muy pesimista, pero sí es un entorno de mucha incertidumbre y riesgo como no lo habíamos visto ya en varios años, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, bueno, el entorno en el cual está la economía actual tiene mucho que ver con la relación México-Estados Unidos, ¿no? Y como nunca en la historia, o sea, antes pues siempre ha sido importante la relación México-Estados Unidos, pero ahora está realmente marcada la agenda de la relación bilateral por estos 4 temas que seguramente nos van a acompañar al menos durante los próximos 2 años, si es que no durante los 4 años de la presidencia de Trump, ¿no? Y bueno, estos elementos ustedes ya los conocen, simplemente aquí los vamos a repetir para tenerlos en perspectiva, ¿no? O sea, un primer fundamento de la relación, pues es evidentemente el tema de la seguridad, la justicia, el combate a las organizaciones delincuenciales y al tráfico de drogas, ¿no? Sobre todo al fentanilo, que pues, es lo que más se ha enfatizado últimamente, ¿no? Y bueno, para este primer fundamento de la relación México-Estados Unidos, lo que requerimos es una cooperación que sea integral, eficaz y coordinada. Si no, va a ser muy difícil que tratemos de llevar un frente común en estos temas, porque son temas que nos afectan a los dos países, ¿no? Bueno, el segundo tema, fundamento, pues es obviamente la migración y el control de la frontera. Aquí es muy importante para México no solamente controlar la frontera norte, sino también enfatizar el control de la frontera sur, porque todos los indocumentados que quieren pasar al norte, pues obviamente entran por la frontera sur. Entonces es muy importante sellar la frontera sur y bueno, es algo que también tiene consciente la actual administración y también ya se está empezando a trabajar en ello, ¿no? El tercer elemento pues, es obviamente el comercio y la inversión, el comercio enmarcado en el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC,
que bueno, voy a referirme a esto un poquito más adelante, ¿no? Y el cuarto elemento de esta relación de México-Estados Unidos es pues esta visión geopolítica y de largo plazo, ¿no? Y bueno, para la visión de largo plazo es fundamental construir una visión de socios estratégicos en todos los frentes, ¿no? Y fíjense que es bien importante la palabra socios estratégicos, porque no solamente una relación económica, comercial o de inversión, sino es en el sentido más amplio de la palabra ser socios, colaborar en ese sentido, ¿no? Y creo que eso es un reto fundamental que tiene la actual administración en México, tratar de convencer a una persona como Donald Trump que realmente a los dos nos conviene ser socios, ¿no? O sea, a él lo que le interesa es obviamente tener el poder, pero más allá del poder, él puede tener el poder, pero podemos ser socios y compartir visiones estratégicas que a los dos nos van a convenir. La que sigue, por favor. Bien, antes de pasar a los retos e incertidumbres, vamos a hablar sobre algunas cuestiones que sí son positivas, ¿no? Yo creo que un aspecto muy positivo es que la inflación en México ha venido a la baja, al menos ya desde inicios de 2023, ¿no? Entonces ahí lo ven ustedes en la gráfica, es una clara tendencia hacia la baja de la inflación general. El último dato mensual es una inflación de 3.59%, es bajo, ¿verdad? Y bueno, el último dato se acaba de dar a conocer un par de días o el día de ayer, que es el de la inflación de la primera quincena de febrero, que fue de 3.74. O sea, sí repuntó un poco en la primera quincena de febrero, ¿no? Pero en general, la tendencia de la inflación pues, está viniendo a la baja, ¿no? En la gráfica que ustedes ven abajo a su izquierda, ahí lo que tenemos es, bueno, la línea gris tenue es precisamente la inflación general, que es este 3.59% del mes de enero. Pero las otras dos gráficas son importantes porque son los otros dos componentes de la inflación. Los dos componentes que tiene la inflación general es lo que llamamos la inflación subyacente, que tiene que ver con la inflación de las fuerzas fundamentales que determinan los precios. Y esa es esa línea tenue azul que es bastante constante y que viene a la baja, ¿no? Y un poco eso es lo que nos da precisamente, sí, aquí lo puedo señalar, esta tendencia hacia la baja, esta línea, que es la subyacente, y esa tendencia a la baja, si bien es lenta, nos da el optimismo de que la inflación viene a la baja, porque obviamente la subyacente es un determinante importante. La otra que ustedes ven, que es tremendamente volátil, o sea, vean cómo de repente sube mucho y de repente baja muchísimo y luego vuelve a subir y ahorita está en una tendencia hacia la baja, es lo que llamamos la inflación no subyacente, que tiene que ver con precios que están determinados por eh, estacionalidades, por cuestiones que no tienen que ver estrictamente con políticas del gobierno o de políticas de la política monetaria, sino que son cuestiones, repito, cuestiones que tienen que ver con la estacionalidad del clima. Por ejemplo, los precios de las frutas y las verduras pues dependen de la estacionalidad, de cómo se comporta el clima, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que es tan volátil. Sin embargo, ahí también hay una buena noticia porque ha venido jalando también la inflación general hacia la baja, ¿no? Entonces, tenemos una inflación no subyacente que viene jalando hacia la baja y una inflación subyacente que viene poco a poco, de manera estable hacia la baja, ¿no? Entonces, por eso andamos en 3.74 con el último dato quincenal de febrero, ¿no? En la que sigue, por contraste, lo que vemos es la inflación en Estados Unidos. En la lámina que sigue, por favor. En la lámina que sigue vemos el contraste con la inflación en Estados Unidos. Ahí ven ustedes claramente con la flecha roja que desde septiembre, que alcanzó un punto mínimo de 2.4% de inflación anual, pues la inflación ha venido escalando en Estados Unidos, ¿no? A tal grado que el último dato de enero está situando la inflación en 3%, ¿no? Entonces aquí, claro, lo importante es la tendencia hacia el alza que tiene y también que por encima viene la inflación subyacente, el último dato al 3.3%, ¿no? Entonces, pues obviamente la inflación es el principal determinante para tomar la decisión si se altera o no se altera la tasa de interés de referencia, tanto en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal o en México por parte del Banco de México. Es precisamente la principal variable que se toma en cuenta, ¿no? Entonces, con esta tendencia al alza que estamos viendo aquí de la inflación en Estados Unidos, pues claramente la Reserva Federal ha hecho pronunciamientos públicos
que va a mantener en pausa por lo pronto las reducciones en su tasa de referencia, ¿no? Y bueno, varios analistas lo que estiman es que esto pudiera llevar esta pausa hasta septiembre. A lo mejor ya a partir de septiembre pudieran reiniciar, dependiendo si la inflación cede, pudieran reiniciar con la tendencia hacia la baja de las tasas de interés. En la que sigue, lo que vemos en la que sigue es la política monetaria en los dos bancos centrales, ¿no? En la Reserva Federal, bueno, la actual tasa es entre 4.25 y 4.50%, vamos a decir 4.5, y Banxico, después de la última modificación que tomó esa decisión el 29 de enero, en donde, bueno, dejó sin modificación lo que ya había modificado en su última decisión del Fed, que fue de 9.5, ¿no? Entonces, hoy día está en 9.5, perdón, fue una reducción de 50 puntos base el 6 de febrero, estaba yo leyendo la de Estados Unidos. La de Estados Unidos el 29 de enero dejó sin modificación la tasa en 4.5, pero el Banco de México el 6 de febrero decretó una baja de 10 a 9.5%, ¿no? Y bueno, claramente lo que sustenta esa baja para el Banco de México y esa no modificación en Estados Unidos son claramente, como lo señalé y lo vimos, las tendencias de la inflación. Del lado izquierdo ven ustedes el calendario. Hay un calendario preestablecido de las reuniones de los comités de política monetaria en los dos bancos centrales para tomar la decisión de si se mueve o no se mueve la tasa. Como ustedes ven ahí el calendario, van muy de la mano. Entonces tenemos que la Reserva Federal el 19 de marzo va a considerar o no mover la tasa de interés. En México el marzo 27. Y bueno, ahí tienen ustedes el calendario de esas reuniones fijas, ¿no? En la que sigue, por favor. En esta lámina lo que vemos es precisamente para reafirmar qué es lo que determina la tendencia a la baja de la tasa de fondeo, la tasa de referencia del Banco de México. Es esta, ¿no? Entonces aquí alcanzó un pico y bueno, ha tenido la tendencia hacia la baja, ¿no? El último dato, como ya acabamos de decir, es 9.5, que es el que está por aquí, ¿no? Y bueno, el sustento de esto es precisamente el comportamiento de la inflación general y de la inflación subyacente que vienen aquí a la baja. La inflación general, la azul, ¿no? Aquí tuvo un repunte, pero bueno, viene a la baja. Y la permanente baja desde hace ya 2022, 23 de la inflación subyacente. Entonces, creo que esas son buenas noticias porque eso es lo que, mientras se mantenga esa tendencia, vamos a beneficiarnos de que el Banco de México pueda consolidar un ciclo de bajas en la tasa de interés, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, hablemos un poco del tipo de cambio. Aquí hay que ser muy claros. El tipo de cambio desde diciembre del año 94, o sea, ya son 30 años, el tipo de cambio ha estado sujeto a un régimen de libre flotación. Lo que ese régimen de libre flotación significa es que no hay intervenciones directas de compra o venta de dólares en el mercado por parte del Banco de México, por parte del Banco Central, ¿no? Entonces, esto significa que básicamente el tipo de cambio está determinado por la oferta y la demanda. Y así ha sido, repito, desde diciembre del año 94, y creo que ha sido una gran bendición para la estabilidad macroeconómica que se haya tenido esto de esta manera, porque ya no es como antes en donde el Banco de México intervenía directamente en el mercado de cambios para influir de manera artificial en el nivel del tipo de cambio. Hoy día el tipo de cambio está pues totalmente determinado por la oferta y por la demanda. Por eso ven ustedes en esta gráfica cómo el tipo de cambio, pues sí, a veces se aprecia mucho, luego vuelve a subir, se deprecia, vuelve a apreciarse, se deprecia fuertemente por acá, pero vuelve a bajar. Entonces vean ustedes las fluctuaciones. Esa es la regla general de un régimen de libre flotación. Las fluctuaciones permanentes que corresponden a las fuerzas del mercado, ¿no? Y bueno, sabemos que precisamente por la incertidumbre que se ha generado, sobre todo desde la toma de posesión de Trump el 20 de enero, en lo que va de este año, pues sí ha habido una volatilidad que se ha manifestado en un tipo de cambio que hoy está alrededor del 21.40, 45 pesos, algo así, ¿no? Pero sin embargo hay que apuntar que ha sido una variabilidad pues bastante controlada en el sentido de
que no ha tenido mayores aspavientos y mayores choques fuertes hacia la depreciación con respecto a las incertidumbres que se han venido dando. Esto quiere decir que de alguna manera los mercados financieros han internalizado ya el hecho de que la incertidumbre y los riesgos van a depreciar de una manera el tipo de cambio, y como lo tienen ya internalizado y sobre todo por el sustento, aquí es importante, la política monetaria del Banco de México, que se lleva a cabo de una manera pues bastante sensata, bastante bien planteada, ¿no? Pues va a evitar que haya estos fuertes vaivenes en el tipo de cambio, ¿no? Aún así, si ustedes comparan la depreciación que se alcanzó, bueno, la apreciación que se alcanzó en lo más bajo en abril, el 9 de abril del año pasado, ¿no? Que fue en 16.33 pesos por dólar. Bueno, si ustedes lo comparan con estas fechas que andamos más o menos en 21.25, 21.40, etcétera, pues sí es una depreciación en 10 meses más o menos del 30%, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, esta es la regla de la flotación, y la libre flotación lo que hace es que precisamente evita que el Banco de México tenga que mandar señales artificiales de que quiere un determinado nivel del tipo de cambio. No, lo que quiere el Banco de México es un nivel del tipo de cambio que le dicta el mercado, que es lo que quiera el mercado, y dependiendo de lo que le diga el mercado, va a poder ajustar su política monetaria, que de alguna manera indirecta pues tiene influencia sobre el nivel del tipo de cambio, ¿no? Hasta ahora la influencia pues ha sido totalmente positiva, ¿no? Bien, pasamos ahora a la siguiente. Vamos a hablar de los riesgos e incertidumbres, en donde pues yo enumero 6 riesgos e incertidumbres. Y para ver sus riesgos e incertidumbres hay que verlas en el contexto de las expectativas económicas que tendríamos para 2025 y para 2026. Por ejemplo, para 2025, lo que yo estoy esperando, pronosticando, pues es que el crecimiento del PIB sería del 0.6%, ¿no? El PIB el año pasado fue 1.2%, acaban de dar a conocer ese dato, entonces yo estoy esperando que sería de la mitad, 0.6%. Pero algo muy importante de este cuadro de expectativas es que estas cifras esperadas son función de que no va a haber aranceles por parte de Estados Unidos. Algo que pues a lo mejor no es muy realista, lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero suponiendo que no hay aranceles, pensaríamos que el crecimiento pudiera ser del 0.6%. Claro, si hay aranceles, dependiendo de si son generalizados, dependiendo de cuánto tiempo durarían, lo que podríamos ver es que a lo mejor el crecimiento del PIB pudiera caer a un negativo 0.2%, ¿no? Y bueno, un negativo del PIB es claramente una recesión. Entonces sí estamos en la puerta de una recesión dependiendo de la decisión de los aranceles, ¿no? Pero bueno, sin aranceles, que es lo más, digamos, sólido que podemos decir en este momento, ¿no? Porque los aranceles siguen en la incertidumbre, pero si no los consideramos, lo más sólido sería esperar un crecimiento de PIB del 0.6%. Con una inflación del 3.9%, aquí cabe mencionar que el Banco de México tiene una meta permanente de querer alcanzar una inflación del 3%. Entonces, bueno, este año pues tampoco la alcanzaría, como ya varios años en el pasado no le ha sido posible al Banco de México, a pesar de una buena política monetaria, alcanzar su meta de crecimiento anual de los precios del 3.9%, ¿no? El balance público, que es el déficit público, bueno, sería menos 4% del PIB. La tasa política monetaria, que como dijimos actualmente está en 9.5, pudiera llegar a 8% a fines de año, con una generación de empleos de 280,000, que es bastante bajo, con un tipo de cambio que es de 21.75. Aquí debo de subrayar que con la flotación es muy difícil pronosticar un tipo de cambio porque no hay parámetros de comportamiento. Sin embargo, hay que hacer un supuesto de trabajo, ¿no? Para más o menos cuánto esperaríamos que fuera la cotización peso-dólar. Entonces, esto no es un pronóstico, sino es un supuesto de trabajo que pudiera ser del 21.75 a fin de año, ¿no? Y con una cuenta corriente del 1.1% del PIB, ¿no? Bueno, en la otra columna vemos para el año 2026. Entonces, bueno, claro, esto es una adivinanza, no tenemos todavía parámetros muy firmes como para pronosticar lo que puede pasar en el año 2026, otra vez, porque todo depende de lo que suceda con los aranceles. Pero bueno, más o menos en este momento pudiéramos esperar un crecimiento del 1.2, o sea,
del doble de lo que esperaríamos este año, con una inflación similar del 3,7 y una mayor baja en la tasa de política monetaria quizás al 7,25%, ¿no? Y bueno, con las demás variables que ven ustedes ahí, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la probabilidad para que estas expectativas sean modificadas, revisadas en los siguientes meses, pues obviamente es muy alta, ¿no? Bien, entonces ahora sí empiezo con el primer, en la siguiente, por favor. Ahora sí empiezo con el primer desafío o factor de incertidumbre y variabilidad de las expectativas que tenemos, ¿no? Y esto es lo que se acaba de dar la semana pasada, que es la designación de los cárteles mexicanos de la delincuencia organizada como organizaciones terroristas extranjeras, ¿no? Aquí lo importante es señalar que esta decisión, además de las obvias que se ha destacado en la prensa, que es la de permitir operaciones conjuntas, cooperaciones encubiertas, etcétera, para el combate de estas organizaciones delincuenciales por parte de Estados Unidos, lo importante también es que hay que destacar que hay un impacto muy severo en la operación del sector financiero y de las empresas. ¿Por qué? Porque con esa designación de los cárteles como organizaciones terroristas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros en Estados Unidos, conocida como la OFAC, lo que puede hacer es bloquear propiedades y activos, tanto de individuos, empresas y entidades financieras, ¿no? E inclusive puede llegar a prohibir transacciones de todo un país o región geográfica. Esto lo ha hecho en Medio Oriente, ¿no? Hay que señalar que antes de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ya en la lista de la OFAC había 90 personas de nacionalidad mexicana que estaban pues bajo esta sospecha del control de activos extranjeros, ¿no? Entonces, claro que esta lista pues obviamente va a aumentar con el impacto que va a tener todo esto sobre el sector financiero de haber declarado a las 6 organizaciones delincuenciales como terroristas, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener en mente, es un factor de incertidumbre porque no sabemos cómo va a evolucionar esto, qué tipo de personas o de empresas pudieran buscar que se puedan vincular con estos cárteles delincuenciales. Entonces, es algo que pues hay que tener muy, muy en la vista y que puede ser pues un factor de incertidumbre y de variabilidad de las expectativas, ¿no? La que sigue, por favor. Perdón. La que sigue. Eh, Como segundo factor, pues está evidentemente el factor de los aranceles, ¿no? Simplemente para recordar algunas fechas clave, ¿no? O sea, el 1 de febrero anunció que el 4 de febrero impondría aranceles generalizados del 25%. Finalmente, 3 días después, en febrero 4, acuerdan una tregua en la imposición de los aranceles hasta el 4 de marzo, que esto está por vencerse dentro de 6 días, ¿no? Y bueno, Estados Unidos dijo que estaría sujeto a los avances que se verían en detener el flujo de migrantes indocumentados y reducir la entrada del fentanilo, ¿no? Pero luego, el 9 de febrero, Trump anunció un 25% de aranceles al acero y aluminio de varios países, pero incluido México, a partir del 12 de marzo, ¿no? Y luego, en febrero 17 anunció que el 2 de abril él quiere imponer aranceles del 25% a la industria automotriz, algo que sí nos pegaría de una manera muy, muy severa, ¿no? Y bueno, el día de hoy Trump anunció que realmente él ve que el 2 de abril es la fecha en donde sí va a imponer todos estos aranceles. Sin embargo, la información que él mismo dio y que luego lo desmintió la misma Casa Blanca hoy fue pues muy, muy, muy vaga, muy incierta, ¿no? Porque no se entendió si sería a partir del 2 de abril todos los aranceles o nada más algunos, porque de repente habló en su discurso de hoy, habló que solamente algunos bienes estarían sujetos al arancel, ¿no? Sea como sea, estamos bajo el constante yugo de la amenaza de los aranceles, ¿no? Entonces, obviamente hay que ver, finalmente, ante la incertidumbre que el mismo Trump nos ha transmitido, hay que ver el 4 de marzo qué es lo que va a suceder, también qué va a suceder el 12 de marzo y, bueno, sobre todo pues, el 2 de abril, ¿no? Por cierto, si tienen ustedes dudas o preguntas, las pueden poner en el chat para que al final las podamos atender, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes el chat para poder poner sus inquietudes. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, hablando de los aranceles, ¿no? Este,
uno de los impactos más fuertes y negativos que puede tener la imposición de aranceles es que puede adelantar la famosa revisión del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, que está programada, ahí tienen ustedes cómo está programada, en el primer semestre del 25 lo que hay que hacer, en el segundo semestre, hasta llegar a julio del año 2026 para ya realmente hacer la revisión fundamental del tratado. Sin embargo, Trump, la verdad es que se le cuecen las habas por ya iniciar la revisión del tratado, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa ruta puede verse obviamente afectada porque puede precipitar el inicio antes del calendario previsto de esta renegociación del TEMEC. No se supone que es una revisión del TEMEC, pero ya Trump la convirtió en una renegociación. Entonces hay que estar muy atentos y muy preparados a eso, ¿no? En la que sigue, por favor. Sí, la que sigue. Aquí simplemente para que vean ustedes el suicidio que son perdón, eh, era el anterior. Se movió una más. Ahí está. Ah, sí, exacto, sí, gracias. Esta lámina lo que nos ilustra, nada más para que vean ustedes que es un suicidio para los Estados Unidos estas tarifas, porque obviamente los aranceles afectan las importaciones. Entonces, esta gráfica es muy elocuente porque nos muestra desde el año 1910 cómo se ha comportado a lo largo del tiempo la tarifa ponderada de las importaciones en Estados Unidos. Obviamente este pico corresponde a la Gran Depresión de los años 30, luego viene bajando. El aumento de las tarifas de Trump en su primera presidencia pues, fue realmente muy insignificante, ¿no? Hoy día estamos aquí a este nivel, pero bueno, con el 25% de tarifas generales se dispararía hasta aquí arriba. Obviamente, imagínense ustedes el impacto de la inflación que tendría un aumento tan grande en las tarifas, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí nada más quiero compartirles algunos datos de la relación comercial de México con Estados Unidos, nada más para que vean por qué es importante que movamos este concepto de socios estratégicos en el comercio, ¿no? En la lámina de arriba lo que estamos viendo son las importaciones de Estados Unidos que vienen de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? El primero Canadá, 430.000 millones, luego México, 480.000 millones, ¿no? Entonces, claramente lo que importa a Estados Unidos es mayor a lo que nos exporta. Exporta a Canadá la primera cifra, exporta a México 323.000 millones de dólares, ¿no? De ahí que hay un déficit, ¿no? Para los Estados Unidos, un déficit comercial, ¿no? Porque pues importan más de lo que exportan. Y esto es lo que no le gusta a Trump, pero es una visión totalmente obsoleta, totalmente mercantilista del comercio, porque un déficit comercial lo que es reflejo es de una economía que está creciendo y de que hay una demanda por importaciones precisamente para traducirse en bienes y servicios para el crecimiento económico, ¿no? Pero bueno, esas son sus preconcepciones que tiene de que los déficits son malos, cuando en realidad pues no tienen por qué ser malos, ¿no? Abajo, bueno, simplemente algunos bienes en donde las importaciones que más pudieran afectarse para los Estados Unidos son obviamente el sector automotriz, el petróleo, computadoras, etcétera. Se anunció que el gabinete de seguridad está en Washington. ¿Qué lectura te da el que estén en Washington? No sé. Sí, yo creo que es una lectura en cierto sentido pues positiva, porque lo que quiere decir esto es que cuando menos los Estados Unidos están dispuestos a tener un diálogo y a escuchar al Gabinete de Seguridad, pero obviamente lo que en el fondo quieren es un informe pormenorizado acerca de las acciones que en términos de la seguridad fronteriza se han venido haciendo y en términos de la seguridad en contra de los cárteles delincuenciales, ¿no? Entonces, digo, por un lado es algo positivo porque hay el diálogo, pero por otro lado, pues lo que están diciendo es de que, bueno, vamos a analizar, sobre todo a raíz de lo de la amenaza Trump de los aranceles, pues para informarle a Trump cómo ven ellos el avance que ha habido, ¿no? Yo creo que sí ha habido un avance porque, pues, ante la amenaza hemos leído todos los días que sí ha habido un avance en términos de arrestos y de incautaciones de droga, pero, pues lo que van a discutir ahora con el Gabinete de Seguridad es, por parte de Estados Unidos, si esto es suficiente o no es suficiente, ¿no? Muchas gracias, Federico. Claro. Bien, tenemos ahora aquí en la otra lámina, simplemente para que vean ustedes la dependencia que tiene el comercio, ¿no?
para, pues, sobre todo México y Canadá, ¿no? Para Canadá, en la primera parte vemos que las exportaciones de Canadá a Estados Unidos son el 78% de sus exportaciones totales. Para México es el 80% de nuestras exportaciones totales van al mercado estadounidense, ¿no? Y Estados Unidos importa de Canadá el 14% de su total de importaciones y de México el 15%. O sea que el comercio de importaciones para Estados Unidos es el 30% de los dos socios del TEMEC, ¿no? Mientras que aquí, bueno, tenemos el 80%, el 78% y el 80%, ¿no? Bien, la que sigue, por favor. Sí, Ah, ahí está. ok. Bueno, aquí es una gráfica realmente preocupante porque desde hace ya varios años la inversión ha estado estancada, la inversión privada, ¿no? Aquí no hay que hablar de la inversión pública, sino de la inversión fija, bruta, privada, ¿no? Y bueno, lo vemos claramente aquí cómo ha estado estancada, ¿no? En todos estos años. Se dieron a conocer ahora los datos recientes de inversión extranjera directa, que fueron los datos más bajos desde el año 1981, ¿no? Entonces, ¿qué quisiera esto? Que no hay inversión nueva, la inversión nueva es muy, muy baja, hay una persistente falta de inversión nueva y bueno, pues obviamente la inversión es el ingrediente más importante para el crecimiento, entonces si no hay inversión, pues no va a haber crecimiento, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue es A una lámina que está sacada del reporte de expectativas del Banco de México. Y la verdad es que esto lo sacan cada mes y la verdad que es algo muy, muy interesante, ¿no? O sea, si nos vemos la gráfica del lado derecho, ¿no? Fíjense la pregunta que hacen a una muestra de empresarios que encuestan para esta encuesta. Dice, actualmente la economía está mejor que hace un año. En la encuesta anterior de diciembre decían 10% decía que sí. Ahora en enero 5% dijeron que no y que no está mejor, del 90 pasó al 95%, ¿no? Entonces, claramente aquí vemos esta grandísima brecha de la percepción de que la economía no está mejor que hace un año, ¿no? Y en términos de inversión, se les hace la pregunta de si la coyuntura actual de las empresas para efectuar inversiones, si es un buen momento, un mal momento o no está seguro, ¿no? Bueno, en la encuesta de enero, los que dijeron que es un buen momento bajaron del 8 apenas al 5%. Un mal momento, si bien mejoró del 59 al 54%, ¿no? El problema es que se fueron todos estos hacia la incertidumbre, ¿no? De 33 que no estaban seguros, ahora se fueron a 41. Aquí está en gráficas, ¿no? El problema de esto es que la suma de los que es un mal momento y de los que no están seguros, tienen la incertidumbre, es el 95% de los encuestados, de los empresarios encuestados. La verdad es que esto es muy grave, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo vamos a querer crecer cuando hay una percepción del 95% de los empresarios de que ahorita es un mal momento para invertir? La que sigue, por favor. Sí. Bien, otro factor, un cuarto factor de incertidumbre, pues es obviamente las finanzas públicas. Las finanzas públicas han sido muy frágiles en los últimos años. Se está planteando un ajuste a las finanzas públicas este año de más o menos 2% del PIB, que es realmente una barbaridad, es muy, muy fuerte ese ajuste. Yo creo que no lo van a poder hacer, sobre todo porque no hay una reforma fiscal para llegarse más recursos, ¿no? Y como parte del deterioro fiscal, pues está obviamente la situación financiera y operativa de Pemex, que continúa siendo de mucha preocupación y la verdad es que se le está restando viabilidad a la empresa y esto, bueno, pues también contribuye a una falta de credibilidad en la capacidad del gobierno para administrar una empresa pública del tamaño de Pemex de una manera sana, ¿no? En lo que sigue, por favor, un quinto factor de incertidumbre y variabilidad de las expectativas tiene que ver con lo que recientemente se aprobó de manera unilateral en el Congreso, que es lo de la reforma del Infonavit. Y digo que unilateralmente porque pues, se dijo que iba a haber mesas de diálogo con el sector privado y con el sector de los trabajadores. La verdad es que no hubo, no se les tomó en cuenta. Y pues la verdad es que esta reforma del Infonavit sí atenta contra los derechos patrimoniales de los ahorros que tienen los trabajadores en el Infonavit. Y también como parte de la reforma se plantea que hay que darle al Infonavit la capacidad de una empresa pública constructora de vivienda. Eso está destinado al fracaso, ya se hizo hace ya muchos años y la verdad es que el gobierno como empresario pues, es una muy mala idea
y no, vaya, va a ser otro hoyo negro para perder dinero, ¿no? Y bueno, por último, la siguiente lámina, por último, el sexto factor que origina incertidumbre y variabilidad, pues es este anuncio reciente que ha insistido mucho la presidenta en que hay que hacer un pacto nacional para controlar el precio de la gasolina. Y otra vez, esto es una muy mala idea, porque todos los pactos para poder o pretender controlar precios de manera administrativa, de manera artificial, evidentemente al final del día conducen al fracaso, porque lo que van a hacer es introducir mayores distorsiones de las que pretenden corregir. ¿Por qué? Simplemente porque es un precio artificial el que lo están corrigiendo. Y más aún, también el gobierno ha sido renuente a pretender ajustar el precio de la gasolina, pero bajando la proporción tan fuerte que tiene en el precio de la gasolina el impuesto especial, el IEPS. El IEPS es una fuente de ingresos muy importante para el gobierno y son más o menos, si el litro anda en 24 pesos, más o menos un poquito más de 6 pesos, corresponde al impuesto gubernamental. Entonces ellos lo que quieren es bajar el precio, ¿sí? Tratar de congelarlo de alguna manera artificial, pero no están dispuestos a perder ingresos propios. Entonces esto otra vez también es un factor de incertidumbre y variabilidad porque otra vez establece regímenes de control y de administración pública pues que la verdad ya se habían superado desde hace muchos años, ¿no? Bien, y bueno, la que sigue, ya para terminar, por favor. Este, la verdad es que con estos 6 factores, la probabilidad de una recesión económica, pues nos acerca cada vez más a ella, a esa probabilidad, ¿no? Yo creo que lo más probable es que hacia el último trimestre del año veremos una desaceleración tan fuerte que es probable que ya tengamos signos de recesión. Vuelvo a insistir, esto tiene que ver con cómo se comportan los aranceles impuestos a lo largo del año, ¿no? Pero podemos prever que bajo un cierto escenario pues la verdad es que sí nos estaríamos acercando mucho a una recesión, ¿no? En 2024 ya había yo dicho que el PIB creció 1.2%, aquí todavía está el oportuno de 1.3, pero bueno, fue 1.2%, y la verdad es que la economía mexicana mes a mes se está desacelerando y está perdiendo dinamismo, ¿no? Y entonces en la lámina que sigue, que ya es la última, por favor. Bueno, la penúltima, perdón. Este es lo que se conoce como el indicador IMEF manufacturero y no manufacturero, es producto de una encuesta que hace el IMEF cada mes. Y este no es un pronóstico, sino que es una tendencia que, de acuerdo a las preguntas que se le hacen a los empresarios del índice manufacturero y no manufacturero, dan sus respuestas, ¿no? Y bueno, aquí claramente esto es lo que nos da sustento a esperar una recesión, porque esta es una tendencia hacia adelante y vean los dos índices, tanto el manufacturero como el no manufacturero, vienen en una caída muy fuerte, ¿no? Se supone que el umbral de 50 puntos es el umbral neutral, entonces todo lo que está por debajo de 50 es una desaceleración y ya tan fuerte aquí que apuntaría precisamente a una recesión, ¿no? Y bueno, ahora sí, por favor, la última lámina. El reto que tiene la economía mexicana, no solamente este año, sino en el mediano plazo, pues es obviamente un reto muy grande, que es el de la prosperidad de la población, que se trata de recobrar lo que hemos perdido en los últimos 25 años, que es el crecimiento económico. Yo creo que México es una economía lo suficientemente fuerte como para tener un crecimiento económico sólido, ¿no? Y que no esté realmente estancado como lo hemos visto en los últimos años. Las cifras son muy elocuentes, o sea, aquí esto no tiene nada que ver con ideología, son cifras pues que muy elocuentes. Este es el PIB promedio por sexenio. Si ustedes ven, el sexenio pasado fue sumamente bajo, 0.9%, ¿no? Y este es el crecimiento acumulado por sexenio. Entonces también el sexenio del López Obrador fue uno de los sexenios de crecimiento pues, más bajos, ¿no? Ni siquiera 5%, ¿no? Entonces tenemos un gran reto, tenemos que recuperar el crecimiento, pero para recuperar el crecimiento, un poco lo que he tratado de transmitirles en esta presentación es que necesitamos consolidar una relación México-Estados Unidos que sea positiva, que sea de socios estratégicos y sobre todo políticas internas, ¿sí?
que pues nos den certeza y certidumbre para las inversiones, porque sin inversión va a ser muy difícil que tengamos un crecimiento económico, ¿no? Además de los otros factores que hay que tomar en cuenta, factores ya más políticos también, como la gobernabilidad, bueno, lo mismo del Infonavit, lo de la reforma jurídica, que también desafortunadamente es un aliciente negativo para la inversión, ¿no? Bien, pues yo aquí terminaría, le cedería la palabra a José Miguel para el Muchas cierre y gracias, luego Federico. podemos proceder a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por la intervención. Muy, muy interesante todo lo que nos comentas. Tenemos aquí una serie de preguntas, pero quiero aprovechar antes para invitarlos a todos para que escaneen el QR que va a salir adelante, para que puedan evaluarnos y nos faciliten comentarios. También les recordamos a todos los que entraron tarde que el evento va a estar compartido en nuestras redes sociales y lo vamos a compartir a todos aquellos que se inscribieron para que puedan obtener toda esta valiosa información que Federico nos está compartiendo y lo que Stephanie nos dio en cuanto a la solución que estamos trabajando. Y como les digo, es un nuevo producto y una nueva área que tenemos como servicio, que es la fábrica de desarrollo de software a la medida, ¿no? Entonces, también para que nos puedan contactar para eso. Y próximamente los estaremos contactando. O si a alguno de ustedes les interesa, dejen su comentario aquí, pídanos una demostración ya en particular de la solución. Como lo comenta Stephanie, es una solución que ayuda a mejorar tanto la cobranza como los pagos. Y al final esto ayuda a tener un mejor flujo de efectivo y al final te permite poder tener predictivo o predecir qué es lo que sigue en los próximos meses, ¿no? Y que tanto estamos platicando aquí de que va a haber inflación, va a haber todo, pues lo mejor es empezar a tener una herramienta que te ayude a cobrar lo antes posible lo que tienes pendiente. Federico y Stephanie, muchas gracias por esta intervención tan maravillosa. Y quiero pasar a las preguntas, Federico, antes de que se vayan. Hay varias que son ligeras para ti. Hay un tema, una pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo debemos proceder nosotros, los mexicanos, ante esa eventualidad o eventualidades que se están presentando actualmente, ¿no? O sea, como mexicano o como persona, ¿qué podemos hacer, ¿no? Más que como compañías. Claro, sí, es una pregunta muy interesante y la pudiera yo ligar precisamente con la siguiente Ujú. pregunta que también aparece en el chat, que es muy Sí. similar, ¿no? Que dice prácticamente la situación depende de terceros. O sea, ¿qué Ujú. puede hacer México? ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer ante estas eventualidades? Bueno, obviamente lo que tenemos que hacer es, en nuestros presupuestos personales y empresariales, hay que ser muy conservadores, porque es un entorno de incertidumbre, es un entorno de riesgos, ¿no? Y ante ello, pues lo que tenemos que hacer es, pues por el momento, tomar decisiones que sean pues más o menos conservadoras, que no sean demasiado arriesgadas, ¿no? Aunque ello puede implicar que no estemos explotando el potencial total que tuviéramos, ¿no? Muchas veces en nuestra Ujú. empresa lo que queremos es, tenemos muchas ganas de explotar todo un potencial y Sí, de sí. entrar a los mercados y hacer los negocios, ¿no? Pero en este entorno más vale ser cautos, ¿no? Entonces yo diría que lo que Sí, podemos hacer es ser cautos, ¿no? Y bueno, repito, esto no solamente vale para nuestro comportamiento en las empresas en las que trabajamos, sino también para nuestro propio entorno económico familiar, ¿no? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de las decisiones que estemos tomando, porque necesitamos ahora sí que estirar el presupuesto lo más que se pueda ante estas eventualidades, ¿no? muchas gracias, Federico. Hay otra pregunta. ¿Qué opinas acerca de nuestra presidenta está considerando establecer aranceles a China por orden de Estados Unidos? No sé qué tan, no sé qué tan complicado puede hacer eso o qué tan cierto sea esa información, ¿no? Sí, tienes razón, sería algo complicado y sería Ujú. otra vez algo que yo creo que va en contra del espíritu que Sí, claro. debería de defender México, que es el libre comercio, ¿no? O sea, Ujú. claramente establecer aranceles a China nos puede llevar a una guerra comercial, ¿no? Si ya de por sí está el riesgo de la guerra comercial con Estados Unidos, ¿para qué abrir el frente de una No, guerra por supuesto. arancelaria con China? ¿No? Y más si es que esto, como dice la pregunta, parecería ser que es un ordenamiento de los Estados Unidos, ¿no? Sí, No claro. creo que los Estados Unidos lo pudieran exigir a México, ¿no? Como que decirles, bueno, para avanzar en el tema de nuestros aranceles necesitas ponerle aranceles a China. Pero bueno, yo repito, es una muy mala idea hacer eso porque claramente entraríamos en una guerra comercial pues que al fin de cuentas no nos conviene, ¿no? O sea, lo que ha enseñado la historia de los últimos 200 o 300 años es que las guerras, que es desde cuando existen las tarifas, ¿no? Los aranceles, Ujú. es que las guerras comerciales implican que no hay ganador. Al final del día, los dos que se enfrascan en una guerra comercial sufren pérdidas de bienestar, pérdidas de crecimiento económico, estancamientos, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que no hay que jugar con China.
Llevamos una relación con China comercial, pues digamos que bastante sana, ¿no? En el sentido de que pues ahí está la relación. Quizá lo que nos hace falta es establecer requisitos a las importaciones de China, Ujú. requisitos de calidad que sean un poquito más estrictos, porque, bueno, todos nosotros Claro, de repente hemos oído la queja de que, es que el producto chino, es de baja es calidad, más etcétera. barato. Entonces, a lo mejor simplemente, pues, exigir una mayor calidad, aunque ello tenga un impacto un poquito mayor en el precio, porque claro, la característica de las importaciones chinas es que se pueden vender a precios muy baratos, ¿no? Pero yo creo que vale la pena, pues, tratar de también ir por ahí, hablar con los chinos en ese sentido y no en el sentido de imponer aranceles. Muchísimas gracias, Federico. Federico, como siempre, un placer verte otra vez. Esperemos que sigamos viéndonos más seguido. La verdad, muchas gracias por tu intervención. Fanny, muchas gracias por habernos comentado esto. Y repito, todo esto va a estar en redes, lo van a poder ver, se los vamos a compartir, pueden estar viendo, pueden escanear el QR que está aquí. Y de verdad, a todos, gracias, a todos los que participaron aquí, nuestros invitados, muchas gracias. Federico, Stephanie, nuevamente, gracias y excelente presentación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y felicidades por lo que están desarrollando en Seattle. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.